Esta tarde tenemos una invitada muy especial, es Pilar Cancela, secretaria de Políticas Migratorias del Partido Socialista Obrero Español, pero miembro también de la Comisión Ejecutiva Federal de ese Partido Socialista y secretaria de Estado de Cooperación Internacional, por cierto, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Cancillería de España. Pues sí. ¿Cómo están las relaciones con América Latina? Pues las relaciones con América Latina yo creo que están en un momento, yo diría que más óptimo que nunca. De hecho, en la presidencia que vamos a asumir en nada, porque es el 1 de julio, una de las prioridades que España ha colocado en la agenda como uno de los temas fundamentales es precisamente la posición de América Latina y la relación también especial que España tiene con América Latina. Pero no debe ser solamente España. La Unión Europea tiene que ser consciente de que América Latina juega un papel fundamental en el escenario geoestratégico y geopolítico y que además es quizás la zona del mundo, el espacio del mundo que más afinidad tiene con la propia Unión Europea. No, y la diplomacia venezolana tradicional de siempre, incluyendo al gobierno actual, han aprovechado la presencia de España y Portugal para ingresar en el grupo iberoamericano a la Unión Europea, ¿no? Hay tantas posibilidades. Muchísimas posibilidades. Creo que esta es una muy buena oportunidad. Creo que algunos países miembros de la Unión Europea empiezan a darse cuenta, creo que además con ocasión de la invasión de Ucrania por parte de Putin, absolutamente injustificada, cuando hubo que posicionarse en los organismos de decisión de Naciones Unidas, los países de América Latina, independientemente después de que haya matizaciones, pero de una manera muy mayoritaria, han apoyado las resoluciones del Consejo de Seguridad y se han aliado también con Europa. Por tanto, creo que eso es un indicador dentro de otros muchos, pero creo que es muy importante. No, y en América Latina se nota que hay también una inclinación ahora a profundizar esas relaciones. De hecho, se habla ya del acuerdo América Latina-Unión Europea. Pronto va a ser la cumbre de la Unión Europea, América Latina. Del Caribe. Creo que es el 15 de julio, 15-16, en Bruselas, y creo que ahí va a haber una muy buena oportunidad para estrechar esa alianza y una agenda común que creo que nunca debió de minimizarse, sino todo lo contrario. Por cierto, vi precisamente la presentación de las credenciales de la nueva embajadora de Venezuela ante el rey y la recepción que hicieron con altas autoridades españolas, y creo que era necesario andar por ese camino entre España y Venezuela dentro de las buenas relaciones al margen de los gobiernos. Yo creo que además eso es un síntoma muy positivo, no solamente con la designación de una embajadora, además me alegra que sea mujer, sí, claro, en España, sino también nosotros hemos designado un embajador aquí en Venezuela, y ya que hablamos, voy a hablar un poco también de mi ámbito que me corresponde en este caso, en el ámbito de la cooperación internacional, que nunca hemos dejado de estar en Venezuela. Sin embargo, también vamos a incrementar mucho más los programas y la colaboración mutua entre los dos países. Creo que estamos en un momento óptimo y creo que España y Venezuela y España nunca han dejado de que exista esa empatía y ese camino conjunto. Yo comentaba hoy en las primeras notas de las elecciones en Grecia, ¿no?, cómo la Unión Europea es normal la transición de un gobierno a otro y las elecciones y la democracia, y en América Latina debemos trabajar más todavía en esa cultura democrática, porque Europa es un ejemplo, sobre todo el Estado social y de derecho, ¿no? Eso es. Yo creo que hay cosas como, por ejemplo, es el estado de bienestar que nunca pasa de moda, ¿no? Cuando hablamos de estado de bienestar, ¿de qué estamos hablando? Primero estamos hablando del refuerzo de lo público. Luego estamos hablando de la salud, de la educación pública para todos, claro, que sea además gratuita, lo digo entre comillas, porque al final son con los impuestos los ciudadanos y ciudadanas quienes contribuyen a ese estado de bienestar. Pero también las pensiones, que es fundamental también para garantizar la dignidad cuando uno termina la vida laboral, o el sistema de la dependencia, el cuidado de los mayores. Quiero decir que es una identidad de lo que fue la socialdemocracia, de lo que es la socialdemocracia, que está más vigente que nunca, sobre todo en momentos donde se cuestiona absolutamente todo y donde en vez de existir el diálogo político, lo que existe es ruido, confrontación, la no política, porque la política al final ¿qué es? El diálogo y la capacidad de buscar posicionamientos de encuentro, ¿no? De hecho, en Madrid hay un centro de transformación de dictadura a democracia después de la experiencia española, y esa Constitución de España es modelo para América Latina, la del 78, ¿no? Efectivamente, yo creo que lo que es la transición española ha sido una transición que se ha hecho de una manera tremendamente pacífica y ejemplarizante.
y eso se ha reflejado en el texto constitucional, donde estuvieron los de una parte y de otra, y entre todos ellos, con la generosidad suficiente, pues se constituyó un marco constitucional. Evidentemente, hace muchos años de eso. Quizás ahora estaríamos en un tiempo donde fuera necesario, pues a lo mejor cambiar algunas cosas, pero tiene que existir también un clima y un diálogo político lo suficientemente fuerte para poder asumirlo. Ahora España se convierte en algo muy importante para América Latina y para el Caribe. Estando en la presidencia de España, me imagino que los programas y proyectos se van a ahondar, porque también hay un proyecto Mercosur, Unión Europea, y varios países que están en conversaciones bilaterales. Uno de los objetivos fundamentales es el refuerzo de la institucionalidad. Creo que además la mirada de América Latina y el Caribe como una región, la perspectiva de región y posicionamientos regionales, y sobre todo esos espacios que hay de encuentro regional, creo que es muy importante que se refuercen. Está, por ejemplo, el caso de la CELAC, como puede ser el tema de Mercosur, que creo que es importante que América Latina tenga la capacidad también de autoorganizarse y de poner en común aquellos objetivos que como continente los pueden hacer más fuertes y situarlos en el mundo. Y eso creo que esta es una muy buena oportunidad con esta presidencia que vamos a tener, los diálogos que van a existir mutuamente en muchos ámbitos, creo que pueden ayudar porque España apuesta también por ese refuerzo institucional y regional de América Latina. Hay que señalar que no es una presidencia que se elige, sino que hay un compromiso de rotación entre Estados, y ahora le toca a España, ¿no? Ahora nos toca a nosotros y afortunadamente es una gran oportunidad. Nosotros entendemos que queremos hacer una presidencia que no sea una mera presidencia de gestos, sino que tenga contenidos que trasciendan más allá de la propia presidencia. Y eso es lo que vamos a intentar, con una mirada preferente, que lo hemos dicho desde el primer momento, aunque digan, bueno, ya están España y Portugal con América Latina, pero es que es necesario esa mirada, porque creo que es el momento justo e imprescindible para que Europa tenga ese posicionamiento. Es un agrado conversar con Pilar Cancela, que la hemos visto en los periódicos españoles y ahora está frente a nosotros acá en Brújula Internacional. Pero vamos a un corte y continuamos con ella para otras cuestiones que son importantes para América Latina y para Venezuela especialmente. Para Venezuela, eso es.